Hoy analizamos un texto sobre herramientas prácticas de la comunidad CKP basado en el maestro Frank García que explora el Shabbat espiritual, la escalera de Jacob y el flujo del Shefa. Es un material con una riqueza conceptual brutal, pero vamos directos a la acción. La transición entre los conceptos místicos expuestos y su aplicación práctica diaria necesita un mayor anclaje en la realidad del lector. A ver, entiendo perfectamente por dónde vas, pero me gustaría hacer un poco de abogada del diablo un momento. Dispara. El texto ya menciona explícitamente la oración, la meditación y el uso de los salmos. Para un lector de esta comunidad que ya tiene cierto bagaje en estos temas, ¿no es eso suficientemente práctico? Me pregunto si realmente hace falta llevarles de la mano. Bueno, es una duda muy lógica, pero fíjate en cuál es la debilidad principal de esta sección, cuando la leemos con la mentalidad de alguien que llega cansado a casa. Ya buscando una solución real. Exacto. El gran tropiezo aquí es que el texto introduce ideas espirituales profundísimas y preciosas, como esa limpieza consciente a través del Shabbat espiritual y la interacción con el Shefa, pero luego pega un frenazo espectacular. Cierto, el cierre es un poco brusco. Es que salta de golpe a una instrucción casi genérica. Te dice literalmente que hay que aplicar herramientas y cerrar puertas sin detallar cómo se ve esa aplicación en un contexto moderno. Decirle a alguien hoy en día que medite o rece es como decirle que haga deporte para solucionar sus problemas de salud. Claro, le estamos dando la categoría general, el gran qué, pero escatimamos por completo el cómo aterrizarlo en un martes por la noche. Eso es. Le dejamos frente a una abstracción enorme. Es como si le diéramos las llaves de un Ferrari, pero no le enseñáramos a meter las marchas. El riesgo de dar por sentado que meditar significa lo mismo para todos es que el lector cierre el documento sintiéndose muy inspirado, pero bloqueado en la práctica. Totalmente. Entonces la sugerencia aquí debería ir enfocada a resolver ese vacío. Así es. La sugerencia es construir un puente claro y robusto entre la teoría y la práctica, definiendo pasos concretos o rutinas específicas para cada uno de los conceptos místicos que se han presentado. ¿Vale? O sea, bajarlo a la arena con ejemplos concretos. Exactamente. No podemos asumir que el lector sabe traducir la inmensidad de la escalera de Jacob a su rutina diaria. Pero, a ver si reducimos un concepto tan inmenso como el Shabbat espiritual a una simple rutina, ¿no corremos el riesgo de trivializar el texto? Para el Shabbat espiritual, en lugar de dejarlo como una idea abstracta de limpieza, el autor propusiera una rutina de 3 pasos muy sencillos. Algo accionable. Sí, como 5 minutos de desconexión digital absoluta e introspección antes de dormir. Apagar el móvil, sentarse en silencio y limpiar activamente la mente de las tensiones del día. Me gusta mucho porque le da al lector algo tangible que hacer con su cuerpo y su atención. Y si tiramos de ese hilo para la sección de la escalera de Jacob, ¿qué ejemplo concreto le daríamos? Porque claro, los ángeles subiendo y bajando son una metáfora preciosa, pero difícil de masticar un miércoles por la tarde. Pues, en ese caso, se puede ofrecer una visualización guiada específica. El autor podría indicarle al lector que cierre los ojos e imagine que sus preocupaciones o su ansiedad diaria suben por esa escalera infinita como si fueran ángeles entregando el peso hacia arriba. Y luego que visualice las soluciones bajando hacia él. Eso es. ¡Qué potente! Y respecto al tercer elemento, el Shefa y los salmos, podríamos aplicar la misma lógica. En lugar de soltar un genérico de leer salmos, recomendar un salmo específico. Exacto. Explicar exactamente en qué momento del día o bajo qué estado mental debe recitarse para desbloquear ese flujo de abundancia. Si estás bloqueado económicamente, lee este salmo exacto. Claro. Le estás dando andamios al lector para que construya su propia casa espiritual. Y esto de los andamios nos lleva a un problema que nace de cómo están organizados estos conceptos en la página. Sí, lo he notado. La conexión narrativa entre el Shabbat espiritual, la escalera de Jacob y el concepto de Shefa se percibe fragmentada y requiere un hilo conductor más evidente. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál dirías tú que es la debilidad estructural más grande ahora mismo? Pues que actualmente los 3 puntos se leen como una lista de conceptos independientes. Son casi como viñetas aisladas. Sí, parece una presentación de diapositivas sueltas. Exacto. El salto de la limpieza del Shabbat a la escalera y luego a las entidades que bloquean la abundancia carece de un tejido conectivo lógico que guía al lector a través de un viaje espiritual coherente. Es la maldición del conocimiento del autor. En la mente del maestro García todo está interconectado, pero en el papel, el lector siente que le teletransportan de una habitación a otra sin mostrarle los pasillos.
y el lector tiene que hacer todo el trabajo cognitivo de unir las piezas. Muchos se van a perder y se preguntarán qué tiene que ver desconectar en el Shabbat con recibir abundancia económica. Por eso la sugerencia central aquí es establecer un tema explícito desde el principio, algo como el ciclo del flujo espiritual que encadene estos tres conceptos de manera secuencial. Hacer que cada punto sea la consecuencia directa del anterior. Eso es, como explicar el mecanismo de un reloj. Vamos con ejemplos concretos para implementar esto. Podríamos estructurar el texto estableciendo de entrada que el Shabbat espiritual es la preparación. El acto de limpiar el terreno, claro. Es imposible construir una escalera sobre escombros. Fíjate cómo eso ya le da un propósito al primer paso. Una vez limpio el terreno, explicamos que la escalera de Jacob es el método de comunicación. Porque los ángeles ya pueden subir y bajar sin chocar con la estática de nuestras preocupaciones diarias. Y la conclusión cae por su propio peso. Concluir que el desbloqueo del Shefá es el resultado natural de ese proceso. La abundancia fluyendo libremente gracias a la preparación previa y a la comunicación limpia. Pero para que esto funcione de verdad y no se caiga el andamiaje, el autor tiene que utilizar frases de transición muy explícitas. Señales luminosas para el lector. Eso es, cosas como: una vez que hemos realizado esta limpieza consciente en nuestro Shabbat espiritual, nuestra mente está lista para construir la escalera de Jacob. O es a través de esta escalera libre de obstáculos por donde finalmente desciende el Shefá. Con esos conectores llevas al lector en volandas. Siente que hay un plan maestro. Cambia por completo la experiencia de lectura. Pero hablando de la experiencia, hay otra cosa que me chirría un poco y que tiene un impacto emocional fuerte. Sé por dónde vas. Es quizá el aspecto más delicado de este análisis. La mención de entidades bloqueadoras y el acto de cerrar puertas introduce un tono de advertencia que contrasta bruscamente con la naturaleza contemplativa del resto del texto. Es un latigazo tremendo. La gran debilidad es pasar de una imagen meditativa y elevada como los ángeles subiendo y bajando a hablar de entidades que bloquean la economía. Te saca por completo de la atmósfera. Genera un cambio de tono repentino. Pasas de un texto inspirador a uno defensivo o basado en el temor, sin la suficiente contextualización para que el lector integre ambas perspectivas armónicamente. Estás flotando en una nube de paz y en el siguiente párrafo parece que te venden un sistema de alarma porque vienen a robarte la energía. Exactamente, esa es la sensación. Pero poniéndonos en los zapatos de la tradición teológica de la que bebe el texto, a veces estas entidades se consideran una amenaza real. Claro, y si el objetivo teológico estricto es alertar de fuerzas externas hostiles, entonces necesita pavimentar ese camino desde el principio. No puedes hablar solo de luz y luego soltar al monstruo en la página 3. Ya, sin avisar. Pero asumiendo que el objetivo global es el crecimiento personal, la sugerencia es suavizar o contextualizar muchísimo mejor la metáfora de las entidades y las puertas. Alineándola con el tono empoderador de las secciones anteriores. Exacto. Entonces, como ejemplos concretos, ¿cómo reformulamos el concepto de entidades para que resuene mejor con alguien que busca desarrollarse? Pues en lugar de sugerir fuerzas fantasmagóricas externas, se pueden describir como inercias paralizantes. El autor podría presentarlas como bloqueos internos, patrones de pensamiento negativos o distracciones cotidianas. Me encanta. Las entidades son todo aquello que nos aleja de nuestro centro. Fíjate en la diferencia. Si me dices cuidado con las entidades, me pongo a la defensiva y me asusto, pero si me dices cuidado con los bloqueos internos que interrumpen tu abundancia, me siento responsable y con capacidad de acción. Es un cambio brutal. Y aplicando la misma lógica al concepto de cerrar puertas, ¿cómo lo enmarcamos de forma positiva? Habría que definir qué significa cerrar puertas, pero presentándolo como el acto valiente de establecer límites saludables. Límites en la vida personal o profesional, claro. O presentarlo como la decisión consciente de apagar el ruido externo para proteger nuestra vulnerabilidad. Es un acto de empoderamiento. ¿Estás diciendo que tu Shabbat espiritual es tan valioso que merece ser protegido activamente? Manteniendo así la coherencia con el tono de luz y bendición del texto original. No es esconderse por miedo, es cuidarse de forma consciente. Y esto cierra el círculo con nuestra primera crítica. Porque establecer límites saludables o apagar el móvil vuelve a ser una herramienta maravillosamente práctica y accionable. Hemos eliminado el contraste brusco del tono y a la vez reforzado la utilidad real del documento. Tela con el viaje que le hemos dado al texto hoy. Sí,
Hemos desmontado la pieza desde sus cimientos utilitarios hasta el ambiente emocional. Y ojo, las enseñanzas del maestro Fran García aquí plasmadas son verdaderamente sólidas. Tienen una sabiduría innegable. El objetivo de esta revisión es simplemente que el formato esté a la altura de ese inmenso contenido. Vamos a recapitular los puntos principales. Perfecto. Se ha analizado cómo fortalecer la pieza enfocándose en 3 áreas clave. Primero, anclar los conceptos místicos en rutinas diarias específicas. Segundo, crear un hilo conductor que una el Shabbat espiritual, la escalera y el Shefa como un único proceso secuencial. ¿Y tercero? Unificar el tono para que las advertencias sobre los bloqueos se sientan tan empoderadoras como el resto de las enseñanzas. Así es. Como resumen de las sugerencias accionables, transformar las ideas en ejercicios prácticos como visualizaciones o rutinas de desconexión. Usar transiciones de causa y efecto entre los 3 conceptos principales. Y reescribir la sección sobre las entidades y puertas para enmarcarla desde la autoprotección y los límites saludables. Queremos agradecer de verdad la profunda riqueza del material enviado. Tiene un potencial enorme para impactar a la comunidad. Invitamos cordialmente al autor a aplicar estas sugerencias, jugar con las estructuras y volver a enviar el texto revisado para un futuro análisis. Será un placer ver cómo evoluciona. Sin duda. Hasta la próxima revisión.